Existe un instante imperceptible, un lapso silencioso y etéreo, donde la totalidad del panorama vincular se transforma de manera radical. En ese preciso momento, ella abandona su afán. Ya no persiste con la abrasadora desazón que la consumía ni con la pesadumbre del desengaño que la agobiaba, sino con una imperturbable calma, fruto de una profunda aceptación. Su ansiedad se desvanece, no por una conformidad ineludible que la sume en la inercia, sino por una elección consciente y soberana de su propio ser. Este giro, casi inadvertido para el ojo ajeno, es un cambio trascendental para el alma. Y es entonces, sin que él logre comprender el mecanismo de tan profunda alteración, que empieza a percibir la falta de su presencia no como un hueco insípido, sino como una huella perenne, una sombra emocional que lo acompaña en cada intersticio de su vida. No puede explicar la razón de esta nueva sensación, pero algo, un impulso ignoto, se remueve en su interior, trastocando su cosmos personal preestablecido. Quizá el motor de esta transfiguración reside en que, por primera vez, ella ya no ambiciona ser escogida por él o por cualquier otro. Se ha elegido a sí misma con una voluntad inquebrantable, afianzando su valía inherente de forma innegociable y definitiva. Su autonomía se ha convertido en su bandera, un estandarte de autorrespeto que reconfigura todo el tablero de su interacción. No es la despedida en sí misma, el acto físico del alejamiento, lo que provoca esta transformación sísmica en su percepción, sino el cambio fundamental en la frecuencia de la energía que ella irradia. Esa mujer que, hasta hacía poco, se afanaba en buscar respuestas, en desentrañar los intrincados laberintos de su comportamiento y sus contradicciones, ahora se sumerge en un silencio elocuente, cargado de significado. Ya no consume su vitalidad en el infructuoso intento de descifrarlo, de comprender sus motivaciones o sus evasiones, ni de interpretar sus señales ambiguas. Ha cesado de preguntar, de insistir, de perderse en el abismo de la incertidumbre y la duda que él generaba. Y no es que sus sentimientos se hayan extinguido de forma súbita, como una llama que se apaga, sino que ha aprendido a sentirlos y gestionarlos por y para sí misma, en su propio centro, sin la necesidad de validación externa, sin buscar su aprobación o su reciprocidad. Y ahí, en esa transición etérea e invisible para el mundo exterior, pero radicalmente transformadora para su espíritu, algo completamente nuevo surge. Pero lo más sorprendente es que no nace en ella, sino en él. Es en su interior donde esta semilla de conciencia comienza a germinar, en un terreno fértil abonado por la ausencia, por la falta de aquello que antes daba por sentado. La mente humana tiende a no valorar lo que tiene disponible constantemente, hasta que se lo arrebatan. Comienza a evocar su recuerdo, no simplemente como un cuerpo físico que estuvo presente, sino como una sensación visceral, una impronta emocional indeleble que se ha grabado en su psique. La rememora como esa presencia reconfortante que antes estaba y que ahora, de forma abrupta e inexplicablemente, ya no está. Es como un eco emocional persistente que resurge en los momentos más inesperados, irrumpiendo en su cotidianidad y desestabilizando su tranquilidad aparente, ese falso estado de paz al que se había acostumbrado. Esto se debe a que lo que ella aportaba no era una mera compañía superficial o una distracción momentánea, sino una conexión profunda y auténtica. Su esencia generaba contención genuina, una energía auténtica, pura, desinteresada y sobre todo, una verdad innegable. Y la verdad, cuando decide retirarse sin atisbo de resentimiento, sin reproche alguno, sin buscar revancha o vendetta, deja un vacío tan profundo y abrumador que ningún juego de poder, ninguna estrategia de manipulación, ni ninguna superficialidad puede colmar. Deja una estela de autenticidad que ninguna otra presencia puede emular, porque la esencia de lo que ella era es inimitable. Ella no partió con la intención de demostrarle nada, ni de probar un punto, ni de orquestar una estrategia para recuperarlo o para provocar una reacción. Su partida fue el resultado de una convicción interna profunda. Ya no deseaba permanecer a medias, en una relación incompleta, desequilibrada, donde su valor no era plenamente reconocido ni su presencia verdaderamente apreciada. Comprendió con absoluta claridad que su valía intrínseca no depende de la intensidad con la que luche por alguien, ni del esfuerzo que invierta en una conexión unilateral que solo la desgasta. Su verdadero poder radica en la fortaleza con la que es capaz de sostenerse a sí misma, de mantenerse íntegra y centrada, incluso cuando el otro decide no elegirla, no comprometerse, no permanecer a su lado de forma consciente y recíproca. Esa fuerza serena y autosuficiente
es precisamente lo que altera el curso de la narrativa y la dinámica preexistente, moviendo las piezas de un tablero que él creía inamovible. Y aunque él no logre articularlo con palabras o comprenderlo en su plenitud racional, su cuerpo emocional, su psique profunda, lo percibe con una agudeza innegable. Lo siente con cada fibra de su ser, en cada fibra de su existencia cotidiana. Lo percibe en el vacío que deja su rutina diaria, que ahora carece de esa mirada profunda y sostenedora que antes lo envolvía en una burbuja de seguridad. Lo siente cuando nadie le pregunta con genuino interés cómo está, sin esperar nada a cambio, sin buscar un beneficio oculto o una validación egoica, sin una agenda encubierta. Lo percibe cuando su ego, acostumbrado a la atención superficial y a los halagos vacíos que otros podían ofrecerle, comienza a experimentar un tedio profundo, una insatisfacción que lo impulsa a anhelar desesperadamente una conexión auténtica, una interacción significativa que va mucho más allá de lo trivial y lo momentáneo. Porque esa mujer, sin proponérselo conscientemente y sin emplear artificios, había tocado una fibra sensible en su ser, un lugar en su interior que ni siquiera él sabía que existía, un espacio de vulnerabilidad y autenticidad que ella había descubierto. Y ahora que ella ya no está, ese espacio recóndito ha quedado expuesto, vulnerable, desprotegido, sin el amortiguador que ella representaba. Es importante recalcar que esto no se trata de un castigo orquestado, ni de una estrategia de manipulación emocional, sino de una consecuencia natural de la autovaloración. Es en su esencia más pura, una transformación radical y un profundo aprendizaje. Si deseas profundizar en cómo las dinámicas energéticas influyen en tus relaciones y cómo puedes fortalecer tu propio centro, te invito a explorar **Código de Atracción **, un espacio diseñado para el autoconocimiento y la evolución afectiva. La mujer que se desprende de un vínculo sin temor, aquella que suelta las riendas de la desesperación y la necesidad, no deja tras de sí un espacio vacío y desolado. Lo que deja es una huella indeleble, una impronta profunda que no puede ser borrada por distracciones momentáneas, ni reemplazada por una nueva historia superficial o por cualquier otra persona que intente llenar su lugar con la misma facilidad. Esto se debe a que lo que ella representaba no era una simple función que pudiera ser replicada, ni un rol que cualquier otro pudiera desempeñar con la misma autenticidad. Su presencia encarnaba una experiencia emocional tan profunda y auténtica que una vez vivida, no se olvida con facilidad. Esas experiencias no solo se graban en la memoria consciente, se sienten con cada latido del corazón, se quedan arraigadas en el subconsciente y se despiertan, de forma inesperada y a menudo dolorosa, en los momentos de mayor quietud, cuando el bullicio exterior se silencia y el interior clama por lo que perdió. Su ausencia resuena en cada rincón de su existencia. Cuando una mujer toma la decisión de distanciarse, no impulsada por la ira o el resentimiento, que son emociones que la mantienen ligada al otro, sino desde un estado de profunda paz interior y autoafirmación, el impacto que genera no es inmediato, no es un estruendo súbito que los sacude con estrépito. Es un efecto sutil, pero de una profundidad avasalladora, que se infiltra lentamente en su conciencia. El hombre que hasta ese momento parecía sumido en la indiferencia, que no respondía con la misma intensidad o reciprocidad que daba por sentada su presencia y su entrega, empieza a percibir que algo fundamental ha cambiado en su universo. Y, paradójicamente, no puede explicarlo con palabras, porque no es una alteración lógica o racional que pueda ser desglosada y analizada fríamente. Es una sensación visceral, algo que reside en su fuero interno, un vacío que emerge dolorosamente allí donde antes había una presencia, por más silenciosa o poco valorada que ésta hubiera sido en el momento de su plenitud. Es una percepción que desafía la lógica y se instala directamente en el corazón de su ser. Lo que realmente acontece no es un acto de magia inexplicable, ni un capricho del destino que juega con las emociones. Es una reacción emocional perfectamente coherente y lógica, si se observa con una claridad desapasionada y se entiende la psicología del apego. Mientras ella permanecía disponible, por más que esa disponibilidad estuviera teñida de dolor, de frustración o de una lucha interna por ser vista y valorada, él experimentaba una cierta sensación de seguridad emocional, una comodidad latente. Su energía seguía ahí, palpable, su interés, aunque a veces intermitente, era una constante. Sus preguntas, sus gestos, incluso sus momentos de enojo o frustración, todo eso, de alguna manera,
Le confirmaba que aún poseía su atención, que seguía siendo el centro de su órbita, el punto de referencia alrededor del cual giraba una parte importante de la vida de ella. Se sentía, en el fondo, indispensable, pero en el instante en que ella se retira, sin dramas, sin reclamos estridentes, sin la desesperada búsqueda de explicaciones o cierres que la mantendrían anclada a una dinámica tóxica, esa dinámica preestablecida se fragmenta en 1000 pedazos. Y el hombre, de forma abrupta, pierde un punto de referencia emocional que había subestimado de manera crónica, una especie de pilar invisible que sostenía su bienestar. Aquello que antes ignoraba, aquello que daba por sentado sin pensarlo 2 veces, ahora lo busca con una persistencia inusitada, con una necesidad que lo desconcierta. Lo que no valoraba en su momento de plenitud, ahora lo extraña con una intensidad que lo desconcierta y lo desestabiliza, porque al marcharse, ella no solo deja un espacio físico vacío, sino que también provoca un cambio radical en la frecuencia vibracional de su mundo. Su ausencia comienza a mover algo profundo en él, no porque ella lo hubiera planeado como una estrategia o un cálculo frío, sino porque la mente emocional, a diferencia de la lógica, no responde al control o a la manipulación. Responde de manera intrínseca a la vibración, a la energía de la presencia. Y cuando esa vibración particular se desvanece de su entorno, la mente, de forma inconsciente, empieza a buscarla, a anhelarla, a tratar de reconstruirla. Este proceso es fundamental para entender la evolución de las conexiones humanas y el verdadero valor de la reciprocidad. Si te está resultando útil esta perspectiva sobre las relaciones y el autoconocimiento, te animamos a suscribirte a ** código de Attraction **. Tu apoyo nos impulsa a seguir compartiendo contenido que transforma vidas. Aquí es donde se introduce un aspecto crucial y a menudo malentendido en las dinámicas interpersonales. Muchos hombres no procesan el afecto o el valor de una presencia emocional en el momento mismo en que lo reciben. Su comprensión de lo que realmente tenían llega, paradójicamente, cuando lo pierden. Esto no es necesariamente porque no les importe, o porque sean intrínsecamente insensibles, sino porque, en muchos casos, no han desarrollado el hábito consciente de observar y registrar cómo se sienten en esa presencia constante, cómo esa energía nutre su bienestar cotidiano, cómo esa conexión los estabiliza. Mientras ella está disponible, esa comodidad se asimila como parte del paisaje, se da por hecho, se convierte en el aire que respiran, imperceptible hasta que falta de repente. Pero cuando ella decide retirarse, cuando su presencia sostenida se ausenta, es el contraste brutal lo que revela el verdadero impacto de su energía en su vida. El silencio que ella deja, cargado de significado, es el que finalmente desvela la magnitud de lo que su presencia había estado sosteniendo de forma silenciosa e ininterrumpida. Y es entonces cuando él empieza a plantearse preguntas que van mucho más allá de la superficie, interrogantes que no solo se refieren a ella, sino que lo confrontan directamente con su propio ser, con su mundo emocional, con sus propias carencias. ¿Por qué me está haciendo falta de esta manera tan abrumadora? ¿Qué sentía realmente por ella, más allá de la superficialidad y la costumbre? ¿Por qué no supe valorarlo antes, cuando lo tenía al alcance de la mano, cuando era un regalo cotidiano? Estas preguntas no son triviales ni meras curiosidades pasajeras. Son el inicio de una sacudida emocional profunda, una especie de despertar sísmico que muchos hombres experimentan cuando ya no pueden acceder a esa mujer con la facilidad, la inmediatez o la disponibilidad incondicional de antes. Y sí, es cierto, algunos individuos, aquellos con una desconexión emocional más acentuada o con patrones de apego evasivo muy arraigados, no reaccionan de esta manera. Pero aquellos que sí lo hacen, aquellos que están mínimamente conectados con su propio mundo emocional y con la resonancia de las relaciones, no pueden ignorar esa sensación, esa punzada de vacío, esa necesidad que emerge del subconsciente con una fuerza inusitada. Es una verdad que se impone, porque lo que ella representaba no era simplemente una relación más, ni una opción intercambiable en el vasto mar de las posibilidades. Ella funcionaba como un espejo emocional, un espacio seguro donde él podía sentirse genuinamente visto, acompañado en su esencia más profunda y validado en sus vulnerabilidades y sus fortalezas, sin ser juzgado. Y cuando pierde eso, cuando ese espejo se retira de su vista, el deseo que emerge no se presenta como un simple quiero estar con ella o la extraño,
frases superficiales que no capturan la verdadera profundidad de lo que siente. Aparece como una necesidad imperiosa de reconexión con algo que ahora, con la distancia, sabe que tenía un valor inconmensurable, un valor que lamentablemente solo comprendió cuando ya era demasiado tarde, cuando el objeto de su anhelo se había transformado. El camino hacia la comprensión de las conexiones auténticas a menudo pasa por estos dolorosos procesos de reconocimiento. En *** código de atracción ***, profundizamos en estas dinámicas para que puedas anticipar y valorar lo que realmente importa en tus vínculos. Por eso, cuando una mujer se retira de forma serena, sin rastro de resentimiento o animosidad, su impacto emocional se multiplica exponencialmente. No es que se haya hecho la difícil o que esté ejecutando una estrategia de manipulación barata para atraerlo de nuevo. Es que su energía vital, su disponibilidad emocional y su enfoque ya no están dirigidos hacia él. Dejó de estar disponible para él sin previo aviso explícito, sin una declaración ruidosa o un ultimátum. Y cuando eso sucede, cuando esa fuente de validación y atención se agota, él ya no anhela una simple respuesta, ni un regreso a la dinámica anterior donde él tenía el control y ella era un satélite. Desea, con una intensidad que lo sorprende y lo desestabiliza, una segunda oportunidad, un chance para corregir el rumbo, para valorar lo que antes ignoró y no supo apreciar. Siente una urgencia que nunca antes había sentido. No siempre lo verbaliza, no siempre lo demuestra con acciones directas o explícitas, porque su orgullo o su patrón de apego pueden impedírselo, manteniéndolo en una fachada de falsa invulnerabilidad. Pero lo siente con una claridad cada vez mayor en lo más profundo de su ser. Y esa sensación, esa toma de conciencia, es lo que empieza a impulsarlo, a moverlo, a instigarlo a considerar un cambio en su comportamiento, en su forma de relacionarse, en su propia visión del amor y el compromiso. Muchos se preguntan, con legítima curiosidad, por qué justo cuando ella decide soltar, cuando se libera de las cadenas de la necesidad y la dependencia, él comienza a observarla con ojos completamente diferentes, con una renovada apreciación. Y la respuesta no radica en un cambio físico espectacular por parte de ella, ni en que esté implementando nuevas estrategias para captar su atención. La clave reside en que su energía ha mutado de forma radical, y esa energía, aunque intangible e invisible para el ojo común, se percibe de forma innegable en el ambiente. La mente masculina, en un nivel inconsciente y primario, capta de inmediato cuando ya no ocupa el centro emocional de alguien, cuando ya no es el eje sobre el cual gira la existencia de esa persona. Y esa percepción lo desconcierta profundamente, lo saca de su zona de confort, de esa complacencia a la que se había habituado. Durante un lapso considerable, él pudo haber permanecido en esa relación a medias, sin una plena implicación emocional, no necesariamente comportándose de forma maliciosa, pero sin la claridad, la profundidad o la autenticidad que un vínculo verdadero demanda. Se sentía cómodo en esa situación, sin necesidad de esfuerzo, sin urgencias, sin tener que confrontar sus propias emociones o tomar decisiones difíciles. Y aunque no lo expresara en voz alta, sabía en un nivel subconsciente que ella seguía pendiente de él, disponible, atenta a sus movimientos, una constante en su universo emocional. Pero en el momento en que esa atención constante se disipa, cuando ella deja de esperarlo, de buscarlo, de validarlo con su presencia, algo se activa de forma irremediable en su interior. Pierde el control emocional que creía tener sobre la dinámica, esa sensación de que ella siempre estaría ahí, incondicionalmente, como una fuente inagotable. Y eso, para un hombre que se había acostumbrado a tenerla cerca como una certeza inmutable, es un golpe inesperado, un desequilibrio que lo obliga a reevaluar su propio panorama afectivo y a cuestionar sus prioridades. Aquí reside un aspecto fundamental, no es que él se enamore súbitamente justo en el momento en que ella se va, como si fuera un interruptor mágico que se enciende con la ausencia. Lo que sucede es que solo entonces empieza a verse forzado a sentir de verdad, a conectar con sus emociones más profundas, a confrontar la realidad de sus propios sentimientos sin el amortiguador de la presencia femenina, sin el escudo que ella le proporcionaba. Mientras ella estaba disponible, su sistema emocional permanecía en un estado de relativa calma, sin necesidad de activarse completamente, ya que la otra persona suplía muchas de sus necesidades afectivas de forma inconsciente. Pero cuando ella decide elegirse a sí misma,
cuando establece una distancia serena y sin conflicto, sin dramas ni reproches, él se queda a solas con todo aquello que no quiso mirar antes, con las emociones no procesadas, con las carencias no reconocidas que ella había compensado. Y es entonces cuando surge la confusión, el torbellino interno que lo arrastra. La extraño de verdad, era tan importante para mí como ahora lo siento. ¿Por qué ahora no puedo dejar de pensar en ella, si antes no le daba el valor que merecía o la trataba como una opción más? Esta es una llamada a la introspección. Si deseas profundizar en cómo la autenticidad y el autoconocimiento pueden transformar tus relaciones, te invito a unirte a la comunidad de **código de atracción **. Tu suscripción es el primer paso hacia una mayor conciencia. Esa mujer que ya no está se ha vuelto mágicamente más atractiva por su partida, como si la ausencia fuera un elixir embellecedor. Simplemente dejó de sostener el vínculo desde un solo lado, de cargar con el peso de la relación unilateralmente, de ser el único motor que impulsaba la conexión. Y eso crea un vacío emocional, una carencia que no se llena con cualquier cosa, ni con distracciones superficiales o nuevas conquistas, porque lo que ella ofrecía no era dependencia ni una carga, era una presencia genuina, una conexión auténtica basada en la entrega. Y la presencia verdadera, aquella que emana del ser y se entrega con total honestidad, cuando se retira, deja una huella imborrable en el alma de quien la experimentó, una impronta que perdura. Este es el punto crucial, donde muchos hombres comienzan un despertar emocional significativo, aunque no todos lo admiten de inmediato, y algunos ni siquiera lo comprenden en su totalidad. Pero sienten, con una claridad abrumadora, que algo diferente ha ocurrido en su vida, algo que los ha trastocado hasta lo más profundo. Sienten que la mujer que antes estaba incondicionalmente para todo, que suplía sus necesidades emocionales sin pedir demasiado, que era su refugio y su confidente, ahora no está para nada de eso. Y no es que ella lo esté castigando con su ausencia, o que esté actuando por despecho o por una necesidad de venganza. Es que ha aprendido a priorizarse a sí misma, a colocar su bienestar y su integridad emocional por encima de la necesidad de complacer o de mantener un vínculo desequilibrado que solo la agotaba. Ese giro, ese cambio de enfoque, no es una técnica de manipulación ni un juego de poder, es en su esencia más pura, una evolución emocional profunda, una afirmación de su propia valía. Y cuando ella evoluciona, cuando su nivel de conciencia se eleva, él solo tiene dos caminos posibles: crecer emocionalmente para estar a la altura de esa nueva versión de ella, para alcanzarla en ese nuevo nivel de conciencia, o quedarse atrás, estancado en sus viejos patrones, condenado a repetir la misma historia de abandono y arrepentimiento. Si este tema resuena contigo, te invitamos a explorar más sobre el empoderamiento personal en el ámbito de las relaciones. En **código de atracción **, encontrarás herramientas valiosas para tu crecimiento y para forjar relaciones más conscientes. Por eso, en ocasiones, cuando ella decide partir y liberarse, él comienza a experimentar algo que antes le resultaba inaccesible, la profundidad abrumadora de lo que ha perdido. Y esta comprensión no surge del drama o la victimización, sino de una conciencia clara y dolorosa de su propia ceguera, de su incapacidad de ver lo que tenía ante sus ojos. Cuando una mujer altera su energía, cuando su enfoque se desplaza de la búsqueda externa a la autoafirmación interna, el impacto que genera no es únicamente emocional. También es profundamente psicológico. Esto es especialmente cierto para un hombre que no ha desarrollado plenamente su madurez afectiva o su capacidad de introspección y que se ha acostumbrado a una comodidad emocional. Porque durante un largo periodo, él pudo haber estado recibiendo su cariño incondicional, su atención constante, su disposición generosa, sin procesarlo como algo valioso o trascendente. Lo daba por hecho, como si fuera un derecho adquirido, una fuente inagotable. Y no es que no le importara en absoluto, sino que no estaba emocionalmente presente para percibir la magnitud de lo que tenía, para registrar conscientemente el impacto positivo de esa presencia en su bienestar. Y esto tiene una explicación arraigada en la psicología cognitiva. El cerebro humano tiende a minimizar o a infravalorar aquello a lo que tiene acceso constante y sin restricciones. Es un sesgo cognitivo natural. Cuando algo está siempre disponible, cuando se vuelve una parte inmutable del paisaje, se torna, paradójicamente, invisible a la conciencia.
El sistema nervioso se acostumbra a esa presencia incondicional, a esos mensajes cotidianos, a esa entrega desinteresada, y se relaja dando por sentado que siempre estará ahí sin necesidad de esfuerzo. Pero cuando esa presencia, que era una constante en su vida, se retira de forma abrupta o gradual, el sistema se activa, entra en modo de alerta. Lo que parecía garantizado, lo que creía inamovible, ya no lo es. Y aquello que no se valoró en el sosiego y la comodidad de la presencia, se extraña con una intensidad desgarradora en el silencio ensordecedor de la ausencia. Es en ese punto donde comienza el verdadero proceso de despertar. Él empieza a pensar, a reflexionar, pero no porque lo haya decidido de forma voluntaria o racional. Su mente emocional, desprovista de su punto de referencia, entra en una especie de vacío sensorial, un estado de privación donde los estímulos que antes la nutrían han desaparecido. Y en ese espacio de quietud, la imagen de ella se vuelve más nítida, más clara, más vívida que nunca, casi una obsesión. No es que antes no estuviera presente en su mente, sino que ahora no puede evitar verla con otros ojos, con una nueva perspectiva que antes le era inaccesible. Porque ella ya no está intentando retenerlo, ya no lo está validando con su atención constante, ya no lo está esperando pacientemente en la línea de meta. Y esa ausencia de la dinámica habitual genera un cortocircuito emocional, una disonancia cognitiva que lo obliga a confrontar su propia realidad, sus propias elecciones, su propia forma de ser. Desde la psicología afectiva, este fenómeno tiene una base muy clara. El ser humano proyecta un mayor deseo y una mayor valoración sobre aquello que percibe como valioso pero no disponible, aquello que se ha vuelto escaso, inalcanzable. Es la ley de la oferta y la demanda aplicada a las emociones, pero lo que hace que algo sea verdaderamente valioso en este contexto no es solo su escasez, sino la forma en que esa ausencia se gestó. Cuando una mujer se aleja desde la necesidad, desde la manipulación o el resentimiento, él puede sentir culpa, irritación o incluso un alivio pasajero, una sensación de liberación. Pero cuando ella se aleja desde su propio centro, desde una posición de autoafirmación y coherencia interna, lo que él siente es respeto, y esa, precisamente, es la diferencia abismal. El respeto emocional no se impone con ultimátums o dramas, se inspira con la coherencia y la autenticidad del propio ser, con la firmeza de la autovaloración. Y es justo en este punto de inflexión donde muchos hombres comienzan a reevaluar con una seriedad que antes les faltaba lo que previamente ignoraban o daban por sentado, su percepción del amor y del compromiso. Para más perspectivas sobre cómo una energía de valor impulsa la atracción y el respeto en las relaciones, visita y suscríbete a *código de atracción *. Estamos aquí para guiarte en tu viaje, porque ya no tienen acceso a esa presencia constante, a ese siempre ahí para mí, a esa figura siempre dispuesta que lo amortiguaba de la realidad, que lo protegía de sus propias carencias. Y cuando algo deja de estar disponible, el inconsciente comienza a trabajar de forma incesante, recuerda momentos, recrea situaciones, interpreta significados que antes pasaban desapercibidos o eran triviales. Y es ahí donde empieza a nacer el deseo maduro, no el que busca conquistar por ego, por el simple placer de la posesión o por un capricho superficial, sino el que anhela volver, porque ha comprendido en lo más profundo de su ser el valor intrínseco de lo que ha perdido, la joya que dejó escapar. Ella no necesita verbalizarlo, ni explicarle sus motivos, ni justificar su partida. Su coherencia interna, su nueva forma de posicionarse en el mundo, habla por sí misma, con una elocuencia que no necesita palabras, con una fuerza que trasciende la comunicación verbal. Y él, si está mínimamente disponible emocionalmente para percibirlo, lo siente. Siente que ahora, si quisiera acercarse de nuevo, tendría que hacerlo desde un lugar completamente diferente, con una presencia más consciente, con una intención más pura, con un compromiso más profundo. Porque esa mujer, sin haber pronunciado una sola palabra al respecto, ya no acepta lo mínimo, ya no se conforma con las migajas emocionales, ya no responde al impulso pasajero o a las palabras vacías, sin acciones que las respalden. Responde con una claridad meridiana al vínculo real, a la conexión auténtica, a la reciprocidad genuina. Y eso, para un hombre que apenas comienza su despertar emocional, es un punto de inflexión decisivo, una encrucijada que lo obliga a elegir un nuevo camino, a tomar una decisión trascendental para su propia evolución afectiva.
Un suceso de enorme trascendencia ocurre cuando una mujer deja de insistir en un vínculo que no le corresponde, comienza a verse a sí misma con ojos completamente nuevos, despojados de la necesidad de ser validada por el otro. Su enfoque ya no está centrado en la angustiosa pregunta de por qué él no la elige, o qué más debería hacer para merecer su atención o su afecto. Ahora su interrogante fundamental se transforma. ¿Realmente valía la pena invertir tanto de mí misma, poner tanto en juego, por alguien que no sabía qué hacer con mi presencia, que no la valoraba en su justa medida, que la daba por sentada? Y es en este cambio de perspectiva donde se produce el giro más poderoso de todos, un verdadero renacer, una resurrección del espíritu. Deja de preocuparse obsesivamente por lo que él siente, por sus motivaciones o sus reacciones, y comienza a registrar con una lucidez implacable lo que ella misma merece, lo que su ser demanda para florecer, para crecer en plenitud. En lugar de esperar ansiosamente un mensaje que nunca llega, se da cuenta de la inmensa cantidad de energía, de tiempo, de atención que entregó sin filtro, sin límites, sin pedir reciprocidad alguna. En lugar de cuestionarse qué más debía hacer para ganarse su afecto o su reconocimiento, comienza a reconocer todo lo que ya había dado, toda la entrega, la paciencia y el amor que había brindado sin condiciones. Y por primera vez, sin necesidad de un cierre perfecto, sin la exigencia de explicaciones o disculpas que la anclarían al pasado, comprende que no tiene que hacer más de lo mismo. Tiene que hacer algo distinto, y ese distinto comienza por ella misma, por su propio bienestar y su propia evolución personal, por construirse desde adentro. Desde la psicología emocional, este cambio se conoce como la reintegración de la identidad afectiva. En términos más sencillos, cuando dejas de intentar encajar a la fuerza en el mundo de otra persona, cuando liberas esa presión autoimpuesta, tu mundo interno, tu psique, se reorganiza de manera orgánica y saludable. Tu atención, que antes estaba orientada de forma obsesiva hacia afuera, hacia la necesidad de validación externa, ahora regresa a ti, a tu propio centro, a tu propia esencia. Te observas con una nueva compasión, te cuidas con una delicadeza inusitada, te validas a ti misma no como un escape temporal o una distracción, sino como una elección consciente, una afirmación rotunda de tu propio valor inalienable. Aquí es donde muchas mujeres experimentan una revelación profunda, se dan cuenta de que lo que perseguían con tanto ahínco no era amor en su esencia más pura, sino validación. Era ese deseo visceral de sentirse suficientes, valiosas y dignas a través de los ojos del otro, de su reconocimiento, de su aprobación. Pero ahora, con la distancia emocional y la perspectiva que ésta otorga, ven con claridad que darlo todo, sacrificarse por completo, anularse a sí mismas, no garantiza en absoluto ser elegida o valorada. Comprenden que quien de verdad está preparado para un vínculo maduro y equitativo no necesita ser perseguido o rogado, necesita ser encontrado en un punto medio, en un espacio de mutua reciprocidad y respeto auténtico. Y lo más fascinante de este proceso es que este cambio radical no solo la sana de las heridas pasadas, sino que la transforma por completo, elevando su ser a un nuevo nivel de conciencia y empoderamiento. Su energía, que antes vibraba en la necesidad, en la carencia, en la búsqueda constante de aprobación, ahora empieza a emitir un mensaje completamente diferente. Ahora vibra en la selección, en la conciencia de su propio valor, en la seguridad de su autonomía. Ya no cualquiera tiene acceso a su mundo, ya no responde desde un impulso superficial como me gusta, sino desde una pregunta más profunda y meditada. Esto me suma, me nutre, me hace crecer como persona. Ya no se pregunta con ansiedad, ¿le gustaré a él? ¿Seré suficiente? Ahora su interrogante es, ¿esta persona me refleja? ¿Está a la altura de mi vibración, de mis valores, de mi nueva forma de ver la vida? Ese tipo de mujer no es arrogante ni egocéntrica. Es profundamente consciente de sí misma y de su valor, y no lo negocia. Y esa conciencia, esa seguridad interna, se percibe de forma innegable, sin necesidad de palabras, sin tener que proclamarlo a los cuatro vientos. Los hombres la sienten, no porque ella lo proclame o diga que ha cambiado, sino porque ya no está dispuesta a cargar con el peso de la relación ella sola, a ser la única fuerza motriz que la mantiene a flote. Ya no negocia lo básico, lo fundamental en un vínculo sano. Ya no idealiza al otro, ni lo eleva a un pedestal inalcanzable, desprovisto de defectos.
Y lo más importante, ya no siente la necesidad de explicar o justificar su propio valor, porque su valor es intrínseco e innegociable. Y esa seguridad, silenciosa pero poderosa, filtra automáticamente a aquellos individuos que no están a su altura emocional, a quienes no pueden o no quieren comprometerse con un vínculo de verdadera profundidad, con una conexión genuina. Es un filtro natural que protege su energía y la preserva para lo que realmente importa. Para una inmersión completa en este viaje de empoderamiento y conexión auténtica, te invitamos a suscribirte a *código de atracción *. No te pierdas esta oportunidad de crecer. Por eso, en numerosas ocasiones, cuando él intenta regresar, cuando busca una reconexión utilizando las viejas artimañas, ya no encuentra la misma puerta abierta, la misma disponibilidad incondicional. Esto se debe a que ella no está esperándolo pasivamente, anhelando su retorno y viviendo en una fantasía. Está ocupada en su propia construcción, en su propio proceso de autoafirmación y crecimiento personal, de forjar la mejor versión de sí misma. Y en esa profunda construcción de sí misma, descubre algo fundamental, una verdad que la libera de cualquier atadura. No perdió un amor, por más dolorosa que fuera la ruptura y por más que la haya marcado. Ganó una versión de sí misma mucho más plena, más consciente, una versión que ya no se conforma con las migajas emocionales, que ya no negocia su bienestar por la presencia de alguien que no la valora plenamente. Y esa transformación, una vez experimentada, ya no tiene vuelta atrás, es un camino sin retorno hacia la plenitud y la autorrealización. Aprende más sobre cómo construir esta fortaleza interna en *código de atracción *. Él no la extraña únicamente por lo que ella era para él, por los beneficios que obtenía de su presencia, por la comodidad de tenerla cerca. La extraña en un nivel más profundo, por lo que él mismo sentía al estar cerca de ella, por la forma en que ella lo hacía sentir consigo mismo, lo conectaba con su mejor versión. No es una mera nostalgia de pareja, de los momentos compartidos, aunque eso también exista. Es un vacío de sentido, una sensación de que algo fundamental ha desaparecido de su vida, algo que le daba color y profundidad a su existencia. Porque cuando una mujer se retira desde la claridad de su propio ser, desde la autenticidad de su evolución, se lleva consigo algo que él no encuentra en ningún otro lugar, en ninguna otra persona. Esa autenticidad emocional que ella emanaba, esa verdad que le permitía ser, esa autenticidad que no hacía ruido, que no era estridente o demandante, pero que paradójicamente lo sostenía de forma invisible, le brindaba un soporte incondicional y un anclaje emocional. Esa autenticidad que no exigía nada a cambio, pero que lo reflejaba en su propia esencia, lo conectaba con su mejor versión, con su potencial más elevado. Y es ahí, en esa ausencia de autenticidad, cuando todo se desacomoda en su interior, cuando su mundo emocional se desestabiliza y se tambalea sin rumbo. No es que ella lo haya castigado con la distancia o con el silencio. Es que él se había acostumbrado a tenerla cerca, a dar por sentada su presencia, sin haber dimensionado en ningún momento la magnitud y el significado real de lo que eso implicaba para su bienestar emocional, para su propia estabilidad interna. Era un pilar que se ha derrumbado sin previo aviso. Ella no era solo una compañía más en su vida, una figura decorativa, una opción entre otras. Era un ancla, una fuerza estabilizadora que de forma silenciosa e ininterrumpida le proporcionaba estabilidad emocional, aunque él no lo pidiera o no lo reconociera conscientemente en su momento. Pero ahora que ya no está, cada paso en su día a día se siente diferente, desprovisto de ese soporte invisible, de esa base sólida. Falta algo, aunque no sepa explicarlo con palabras precisas o nombrarlo. Falta ella, aunque su orgullo le impida verbalizarlo abiertamente, aunque su ego se resista a admitirlo. Ese tipo de mujer, con su profundidad y su autenticidad, no se sustituye con una conversación nueva y superficial, ni con una cita improvisada o una distracción pasajera. Porque lo que ella generaba no era mero entretenimiento ni un apego superficial que pudiera ser reemplazado fácilmente. Era resonancia emocional, una conexión profunda a nivel del alma, una sintonía que trascendía lo físico. Y cuando eso se pierde, cuando esa resonancia se interrumpe, no hay distracción, por más intensa que sea, que logre llenar ese vacío. Él puede buscar en otros lugares, puede rodearse de nuevas personas, puede negarlo con todas sus fuerzas, pero al final del día, el eco de esa conexión perdida sigue ahí,
resonando en lo más profundo de su ser, un recordatorio constante de lo que dejó ir. Aquí es donde muchos hombres comienzan a comprender, quizás por primera vez en su vida, que el amor no es una mera acumulación de gestos románticos, ni una lista de acciones a seguir o de requisitos por cumplir. Es en su esencia más pura, una experiencia emocional compartida, un baile de almas donde ambos participantes contribuyen con su energía y su vulnerabilidad. Y cuando la otra parte, aquella que sostenía gran parte de la dinámica, se retira desde su poder interior, desde la autoafirmación, se rompe esa danza donde él, en su ceguera, marcaba el ritmo sin ser consciente de que había alguien sosteniéndolo, apuntalándolo, dándole equilibrio todo el tiempo, sin pedirle nada a cambio. Se da cuenta de la coreografía que ignoraba. Por eso, cuando ella suelta sin resentimiento, sin carga negativa, sin la necesidad de revancha, no está cerrando una historia con un final amargo o dramático. Está en realidad abriendo una versión completamente distinta de sí misma, una versión más plena, más consciente y más auténtica. Y él, por primera vez, se ve a sí mismo desde una perspectiva externa, ya no como el centro indiscutible del universo, sino como alguien que fue mirado con ternura, con una entrega incondicional, con una verdad desnuda. Y que, lamentablemente, no supo ver ni valorar el milagro cotidiano de tener esa presencia en su vida, de tener esa fuente de amor incondicional a su disposición. Y aunque lo entienda tarde, lo comprende de todas formas, porque las emociones que nacieron desde lo genuino, desde la verdad del corazón, no desaparecen sin dejar rastro. Solo se silencian, se adormecen temporalmente, hasta que el alma, en su sabiduría, lo llama a mirar hacia adentro, a la introspección más profunda, y a plantearse preguntas trascendentales que lo confrontan con su propia verdad. ¿Qué hice con ese amor que me fue entregado sin exigencias, sin condiciones, sin pedir nada a cambio? ¿Por qué no pude sostener lo que ahora, en su ausencia, siento que perdí para siempre, que se me escapó de las manos? Y esas preguntas, lejos de destruirlo o hundirlo en la desesperación más absoluta, lo despiertan a una nueva realidad, a una conciencia más elevada, a un nivel de comprensión que antes no poseía. Muchas veces, lo que detona el cambio real en él no es una profunda reflexión filosófica o un acto dramático, sino algo tan cotidiano como la ausencia de un mensaje que solía llegar, una rutina que ahora carece de su respuesta habitual, una conversación que antes fluía de forma natural y ahora no tiene eco. Es en esos pequeños silencios, en esas ausencias aparentemente insignificantes, donde comienza a notarse la ausencia real, la falta de una presencia vital, de un pilar fundamental. Porque cuando una mujer se retira desde la conciencia de su propio valor, desde el amor propio incondicional, no necesita hacer una gran declaración, ni un anuncio público de su partida. Basta con que deje de estar como solía estar, con que retire su energía, su disponibilidad, su atención. Desde la psicología del apego, se sabe que muchos hombres desarrollan, por diversas razones, un patrón de apego evitativo o evasivo. Sienten afecto, aprecio y conexión, pero a menudo lo ocultan, lo reprimen o lo racionalizan para evitar sentirse vulnerables o demasiado expuestos emocionalmente. No es que no les importe la otra persona o que carezcan de sentimientos, es que no saben cómo gestionar la intensidad de lo que sienten, cómo integrar esas emociones en su sistema sin sentirse abrumados o controlados. Mientras ella está presente, su energía, su escucha, su contención actúan como un regulador emocional externo para él. Es como un andamiaje invisible que lo ayuda a mantenerse estable, a gestionar sus propios altibajos sin esfuerzo consciente. Pero cuando ella se va, cuando ese soporte externo se retira, pierden ese apoyo que los estabilizaba sin que ellos lo supieran conscientemente. Ahí es donde surge una profunda confusión emocional. Él no sabe si la extraña a ella como persona o si simplemente se siente perdido, desorientado sin su atención constante y su presencia reguladora que mantenía su equilibrio. Pero poco a poco, con el transcurrir de los días y el peso de la ausencia, se da cuenta de que ella no era una simple costumbre, un hábito adquirido. Era una influencia, una fuerza que moldeaba su día a día, que le daba estructura y significado. Su forma de estar, de preguntar con interés genuino, de preocuparse verdaderamente, de acompañar en los momentos difíciles, de escuchar sin juzgar, todos esos eran detalles que sumados construían una sólida contención emocional. Aunque él no lo reconociera en su momento, esos pequeños actos de amor eran el cimiento de su bienestar, la base de su tranquilidad.
Un ejemplo claro de esto puede ser cuando él se encuentra viendo una película que solían comentar juntos o escuchando una canción que compartían y que le trae recuerdos. De repente, siente un impulso irrefrenable de escribirle, no necesariamente porque quiera retomar la relación de forma inmediata, sino porque esa conexión emocional se había convertido en una parte intrínseca de su día a día, de su identidad misma. El cerebro asocia emociones con estímulos, con rutinas, y cuando el estímulo se va, pero la emoción asociada persiste, aparece ese vacío, ese algo me falta que no se explica con lógica, sino que se siente en lo más profundo del ser. Si encuentras valor en estos análisis sobre la psique humana y las relaciones, te invitamos a ser parte de la comunidad de **código de atracción **. Tu suscripción fortalece nuestro propósito. Esto también ocurre con las decisiones más triviales del día a día. Antes, ella lo ayudaba a visualizar opciones, lo impulsaba a tomar iniciativas, lo afirmaba en sus dudas con una palabra de aliento. Ahora, frente a un problema o una encrucijada, se siente más solo, más desprovisto de apoyo, de esa guía sutil. Y esto no lo convierte en una persona dependiente en un sentido patológico, sino en un ser humano con sus necesidades intrínsecas de conexión, de afecto, de sentirse acompañado y comprendido. Porque todos, en algún nivel de nuestra existencia, sentimos el efecto profundo de una presencia constante cuando ésta, de repente, ya no está. Este despertar emocional, aunque doloroso, no siempre conduce al arrepentimiento inmediato o a la búsqueda desesperada de reconciliación. Pero sí conduce al cuestionamiento, a la introspección más honesta, a la confrontación con uno mismo. Y desde ese lugar, algunos hombres comienzan a replantearse no solo lo que ella significaba para ellos, sino también cómo se relacionan con sus propias emociones, con la vulnerabilidad, con la intimidad genuina. Es una especie de reeducación afectiva, un proceso de aprendizaje profundo que comienza con una pérdida, no dramática en su forma, sino silenciosa y reveladora en su esencia más pura. Por eso, cuando ella se aleja impulsada por el amor propio y la autoafirmación, no solo lo deja a él con su ausencia palpable, sino que lo confronta directamente consigo mismo, con su propia imagen reflejada en el espejo de su interior. Y para quien nunca aprendió a mirarse en profundidad, a confrontar sus propias sombras y carencias, ese espejo puede resultar doloroso, abrumador, incluso aterrador. Pero, paradójicamente, también puede ser la fuente de su sanación y su crecimiento más profundo, el inicio de una verdadera transformación. Una de las razones más poderosas por las que él comienza a sentir con mayor intensidad y claridad justo en el momento en que ella se distancia es que, al irse, ella rompe la dinámica emocional que lo mantenía en una zona de confort ilusoria, una burbuja de aparente seguridad. La mente humana, especialmente en el ámbito de los vínculos afectivos, se adapta y se acostumbra con una rapidez asombrosa a ciertos estímulos y patrones de interacción. Si ella estaba siempre disponible, incluso si esa disponibilidad venía acompañada de molestias, de tristeza o de un esfuerzo unilateral por parte de ella, eso generaba un equilibrio, una especie de homeostasis para él. Sabía que podía contar con su energía, con su escucha, con su soporte emocional incondicional. Pero cuando ella deja de aparecer, cuando su presencia se interrumpe de forma abrupta, se interrumpe también ese flujo constante de estímulos emocionales que él, en su inconsciencia, no sabía que necesitaba para mantener su equilibrio, su paz interna. Ya no hay quien lo escuche sin juzgarlo, quien le brinde una mirada de atención sincera, quien suavice sus días con pequeños detalles que, aunque insignificantes en apariencia, hacían una gran diferencia en su bienestar cotidiano, en su rutina y en su espíritu. Esto tiene una explicación neurológica concreta. El cerebro, de forma inconsciente, segrega dopamina, un neurotransmisor asociado al placer y la recompensa, cuando experimenta conexión, validación y afecto. Y aunque él no lo reconociera conscientemente en su momento, ella se había convertido en una fuente constante de bienestar emocional, en un proveedor de esos estímulos gratificantes que mantenían su sistema en un estado agradable. Al irse, el sistema emocional entra en una especie de síndrome de abstinencia, no de amor romántico en el sentido clásico, sino de desconexión profunda. Y en esa desconexión, en esa privación de dopamina, comienza la búsqueda, el anhelo de aquello que le daba sentido y estabilidad, de aquello que le era vital.
Además, es crucial considerar que el orgullo masculino, en muchas ocasiones, le impide aceptar y reconocer esa necesidad emocional de forma directa y vulnerable, ya que lo percibe como una debilidad. Por eso, en lugar de admitir abiertamente que la extraña, busca maneras indirectas y a menudo inconscientes de acercarse, de reconstruir el puente que se ha roto y que él mismo ayudó a derrumbar. Reacciona a sus historias en redes sociales, pregunta por ella a amigos en común, revive conversaciones pasadas en su mente una y otra vez, se aferra a cualquier vestigio de la conexión, a cualquier recuerdo. Todo eso es una forma inconsciente, un intento tácito de reconstruir el vínculo que perdió, aunque no lo verbalice, aunque su ego se resista a la admisión. Y algo importante a destacar es que cuando él intenta regresar, muchas veces no es motivado por un amor maduro y transformado, sino por una profunda incomodidad emocional, por la incapacidad de estar sin esa presencia que lo sostenía y lo regulaba. No todos los hombres que vuelven lo hacen porque han comprendido verdaderamente su error y han evolucionado de forma genuina. Algunos regresan simplemente porque no saben cómo estar sin esa mujer, porque su ausencia les resulta insoportable, un peso que no pueden cargar. Y aquí es donde la mujer debe estar más consciente que nunca de su propia evolución, de su propio proceso, de la fortaleza que ha construido. Porque si se fue para recuperar su centro, para reafirmar su valor y su autonomía, volver solo por compasión, por nostalgia o por la necesidad de llenar un vacío ajeno, sería regresar a la misma dinámica que la llevó a perderse, a anularse, a borrarse a sí misma. Por eso este punto marca un antes y un después ineludible. El hombre se enfrenta a dos opciones claras y definitorias: crecer emocionalmente, evolucionar más allá de sus patrones autosaboteadores y sus miedos a la intimidad, o repetir los mismos esquemas, condenado a revivir la misma historia una y otra vez con otra persona. Y ella, al mantenerse firme en su decisión de autorrespeto, no solo lo confronta con su propio dolor y su propia pérdida, sino que lo confronta directamente con su evolución pendiente, con la necesidad de su propio crecimiento emocional, de su propia madurez. Un aspecto que rara vez se menciona, pero que tiene una influencia significativa, es cómo el entorno social y las interacciones con terceros influyen en el hombre cuando esa mujer se va, cuando su presencia se desvanece del panorama público. Al principio, él puede aparentar una calma inquebrantable, como si nada sustancial hubiera cambiado en su vida. Sale con amigos, bromea con ligereza, afirma con convicción que está bien o mejor que nunca. Sin embargo, en un nivel más sutil, su propio entorno comienza a devolverle señales que no esperaba, comentarios que lo interpelan, miradas que lo cuestionan. Si valoras estos profundos análisis sobre las relaciones humanas, recuerda que en *** código de atracción *** siempre buscamos ir más allá de lo evidente. Te invitamos a unirte a nuestra comunidad para no perderte nada. Comentarios como: ya no estás con ella, ¿verdad? Se notaba que te hacía bien o se te ve diferente desde que ella no está, más apagado, o incluso silencios incómodos y miradas de soslayo que transmiten una preocupación tácita, comienzan a pesar sobre él, a generar una disonancia cognitiva. Esto se debe a que ella no era solo una parte de su vida privada, de su intimidad, de sus momentos a solas. También era, de alguna manera, parte de su imagen pública, de la forma en que era percibido por su círculo social y familiar. Y aunque él lo niegue con vehemencia, eso influye de forma sutil en su percepción de sí mismo, en su identidad, en su rol. Ahora está solo, pero no con una libertad emocional plena o una sensación de liberación. Está solo con una sensación de vacío social, de falta de un rol o una validación externa que ella le proporcionaba sin pedir nada a cambio. Nadie le pregunta con la misma ternura si comió, nadie lo alienta en sus proyectos con la misma pasión desinteresada, nadie le recuerda quién puede llegar a ser cuando las dudas lo asaltan y la inseguridad lo invade. Eso que antes parecía invisible, que se daba por sentado como parte del ambiente, ahora falta de forma palpable y genera una profunda incomodidad. Y en este punto, a menudo emerge algo profundamente humano: la comparación. Él empieza a interactuar con otras personas, tal vez conoce a alguien nuevo, busca llenar el vacío con nuevas experiencias, pero hay un problema persistente. No siente lo mismo, y no es que la mujer que se fue fuera perfecta o insuperable en todas las facetas, que fuera una diosa inalcanzable. Es que existía una historia emocional construida desde la autenticidad,
una profundidad de conexión que las nuevas interacciones, por más placenteras que sean, no logran replicar, no logran igualar. Hay conversación, pero no hay profundidad. Hay compañía, pero no hay resonancia, no hay esa conexión a nivel del alma, esa sintonía particular que ella le ofrecía. Desde la psicología relacional, esto se denomina memoria emocional afectiva. El cerebro humano guarda patrones de interacción que han generado placer, seguridad o estabilidad en el pasado, y los anhela. Y cuando él intenta replicar esos patrones con otra persona, sin éxito, aparece la frustración, la insatisfacción, la sensación de que algo no encaja, de que hay un hueco imposible de llenar. Él no busca a otra mujer para reemplazarla como si fuera un objeto intercambiable. Lo que anhela es volver a sentir lo que ella despertaba en su interior, esa sensación de plenitud y autenticidad, esa conexión inigualable. Pero ya no puede experimentarlo porque ella no está. Y fundamentalmente, él no está preparado para encontrar a alguien así nuevamente si no cambia internamente, si no se transforma, si no se convierte en una mejor versión de sí mismo. Y aquí reside el verdadero desafío, la auténtica prueba de su crecimiento personal. Al final del día, todo se reduce a algo simple, pero de una profundidad abrumadora. Cuando un hombre pierde a una mujer que lo amó de verdad, con una entrega genuina y un corazón abierto, no pierde solo una relación sentimental, un vínculo más en su lista. Pierde, de forma más profunda, la oportunidad de haber sido el hombre que esa mujer merecía, la versión más plena y consciente de sí mismo que podía ofrecer, la mejor versión que ella le inspiraba. Y ella, desde su nuevo lugar de fortaleza, desde su nueva versión de sí misma, ya no está esperando un cambio en él. Ella ya cambió, ya no pide ser elegida. Se eligió a sí misma, y eso, queridos amigos y amigas, lo cambia todo para siempre. ¿Estás listo para esta misma transformación en tu vida? Si este mensaje ha resonado con la fibra más íntima de tu ser, déjame un me valoro y me merezco en los comentarios. No olvides suscribirte a ** código de atracción ** para nunca perderte lo último y seguir compartiendo este camino hacia una vida más plena, consciente y llena de bienestar. Nos vemos muy pronto en el próximo video.